Bien, Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos. Y bien, en esta mañana de Shabbat, día 19 de marzo del año 2022 y día 16 de Adar Sheni, el segundo mes de Adar, mes número 13 de este año embolismal o bisiesto 5782 de la creación del mundo. Los hijos de Israel estamos en todos los lugares de nuestra dispersión mundial. Estamos con las energías sagradas de la parashá número 25. La parashá que lleva por nombre Tav. Así que de nuevo para cada uno de ustedes, Shabbat Shalom. Y que la Shejina, que la presencia divina del Creador del mundo esté con nosotros y que su radiación y sus energías sagradas y divinas estén llenando nuestra aura y nuestro campo energético. Como también que la Shejina esté elevando nuestras Neshamot para una percepción espiritual cada vez más y más profunda, que es tras la meta que los hijos de Israel vamos. En esta parashá número 25, como sabemos, se nos describen en detalles el procedimiento a seguir para la presentación de diferentes ofrendas al Eterno. Se nos hace ver en esta parashá cómo los Kohanim deben desarrollar su servicio o su abodá sagrada al Creador del mundo con estos diferentes korbanot u ofrendas. En la sesión anterior vimos sobre la jaula, que en español está traducido como el holocausto. En esta sesión vamos a continuar y vamos a estar hablando, por lo menos en esta primera parte, vamos a estar hablando acerca de la ofrenda minja. La ofrenda minja, que es, por cierto, la ofrenda de los pobres. Esto, dada su precariedad, su pobreza, su falta de recursos económicos, por el hecho de tener recursos económicos pero muy limitados, los pobres no tienen para poder acercarse al Eterno por medio de ofrendas de animales. No alcanzan a llegar hasta ahí. No tienen dinero. No tienen la suficiente capacidad económica para poder ofrecerle al Eterno ofrendas de animales, porque son muy pobres. Por lo tanto, como no pueden darle al Eterno ofrendas de animales, no pueden expresar su amor al Eterno, su agradecimiento y su unión con Él por medio de las ofrendas de animales, pues carecen de recursos para poder adquirir animales y ofrecerlos en el Mizbeach.
o en el altar. No obstante, Hashem, el creador del mundo, bendito sea, que ama a los pobres, legisló dentro de la Torá que estos no deben privarse de acercarse a él por el hecho de ser pobres. De acá que el Eterno legisló en la Torá que sí ellos pueden expresar su amor, su agradecimiento, su admiración, su devoción, su fervor y apego profundo y su sentimiento de quererle dar honor al Eterno, pero como no pueden hacerlo por medio de animales, el Eterno dice que pueden acercarse a Él en formas diferentes. Y es con una ofrenda que sí está al alcance de sus posibilidades. Y esta es la ofrenda que en hebreo se le llama la minjá. La minjá, que es la ofrenda a los pobres, que básicamente consiste en una ofrenda de harinas. Ahora, sobre esta ofrenda de harina, nos dicen nuestros escritos, oiga, dice, esta ofrenda, o sea, la de los pobres, la minjá, dice, esta ofrenda verdaderamente barata es traída solo por los muy pobres. Y Hashem dice, yo la consideraré como si él hubiera ofrendado su alma misma. Es especial para el Eterno la minjá. Esta ofrenda verdaderamente barata es traída solo por los muy pobres. Hashem dice, yo la consideraré como si él hubiera ofrendado su alma misma. Aquel que trae una ofrenda minjá, la ofrenda de harinas, no tiene ni siquiera las pocas monedas para adquirir las palomas, las tórtolas o los palominos. No alcanza ni para obtener tórtolas o palominos. La harina y el aceite que trae son de aquello que fue dejado en los campos para los pobres. El incienso es de la corteza del árbol y fácilmente puede ser considerado sin dueño. Oiga, dado que esto es para consumo personal, y ahora el oferente, por traérselo al Eterno, se está privando a sí mismo de su comida. Es considerado como si estuviera dando su alma, porque al no comer está afectando el crecimiento de su sangre y de su grasa. Así que dice, dado que esto es para consumo personal, la harina que trae el oferente al Eterno, y ahora se está privando a sí mismo de su comida, es considerado como si estuviera dando su alma, porque al no comer está afectando el crecimiento de su sangre y de su grasa. Así que otro escrito dice, interesante por cierto, dice, Hashem dijo, si alguien se ve imposibilitado por razones de orden económico para donar ya sea la ofrenda de un animal o de un ave, tórtolas o palominos, tendrá la oportunidad de traer en su lugar una ofrenda de harina.
La ofrenda de harina se denomina minja, la ofrenda de los pobres. Y dice, Hashem valora el presente de harina del hombre pobre tanto como si éste le hubiera ofrecido su vida. El Todopoderoso proclama, esta medida de harina pudo haber sido el único alimento que él tenía en su casa. Él podría haberla utilizado para alimentar a su familia, pero sin embargo, dice el Eterno, me la ofreció a mí. Y dejó su casa sin ningún alimento. Por lo tanto, dice el Eterno, yo aprecio mucho su ofrenda, tanto como si hubiera sacrificado su propia vida. Oiga esto. Dice, una mujer muy pobre vino una vez al templo, al Bet HaMikdash, y cargaba un recipiente que contenía harina. Era muy pobre y vino con esta ofrenda para ofrecérsela al Eterno. La había traído para ofrecerla como ofrenda de minjá. Cuando el Cohen la vio, dice, se burló y dijo, miren lo que esta gente trae al Bet HaMikdash, al templo. Aquí no hay nada ni para ver ni para comer. Esa noche el Cohen fue reprendido en su sueño. Le dijeron, no te burles de ella. Se consideró a su ofrenda en las alturas como el regalo de su propia vida. ¿Qué les parece? Una mujer muy pobre vino una vez al templo y cargaba un recipiente que contenía harina. La había traído para utilizarla como una ofrenda minjá. Cuando el Cohen la vio, se burló. Miren lo que esta gente trae al templo. Aquí no hay nada ni para ver ni para comer. Esa noche, el Cohen fue reprendido en su sueño. Le dijeron, no te burles de ella. Se consideró a su ofrenda en las alturas como el regalo de su propia vida. Así que la minjá, la ofrenda de los pobres, claro que sube delante del Eterno como una reach nihoach la Adonai, como una ofrenda gratísima delante del Creador del mundo, aunque sea nada más una ofrenda de harinas. Ahora, todo esto que estamos diciendo está en consonancia, o está en armonía, o estrechamente relacionada con un relato que nosotros leemos en las Nuevas Escrituras. Quiero recordárselos. En el libro de Hillel, traducido como Lucas en español, en el capítulo 21, todo lo que hemos hablado está en estrecha relación con este pasaje. Dice Lucas 21 o Hillel 21. Levantando los ojos, hablando de Yeshua, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo Yeshua, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Escuchó? En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos.
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía, y se traduce, dio toda su vida. Wow. Así que su minja fue su vida plena, toda su vida, pues era lo único que ella tenía, y como el sustento es vida, ella dio toda su vida con esta ofrenda. Nos dicen nuestros escritos. A veces nosotros nos dejamos impresionar por no ser objetivos. Oiga esta historia. Un corbán, o esta máxima, un corbán, o sea, una ofrenda, es aceptado por el cielo. Corrijo. Un corbán que es aceptado por el cielo no se determina ni por su tamaño ni por su valor monetario. El Todopoderoso juzga el valor de lo que se le ofrece según los motivos y las intenciones que hayan impulsado a la persona a hacerlo. Un corbán, una ofrenda que es aceptada por el cielo, no se determina ni por su tamaño ni por su valor monetario. El Todopoderoso juzga el valor de lo que se le ofrece según los motivos y las intenciones que hayan impulsado a la persona a hacerlo. Ahora, de esto que el pobre, con su pobreza, puede acercarse al Eterno y ofrecerle lo que está a su alcance, y aún así su ofrenda puede ser una ofrenda mucho más agradable en los mundos superiores y mucho más valiosa y estimada y valorada aún por encima de grandes y voluminosas y abultadas ofrendas o korbanot. De esto tenemos la enseñanza que todos, oiga esto, todos, cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, todos somos pobres en muchas áreas, espiritualmente hablando. Todos somos pobres espiritualmente en muchas áreas. Y lo único que alcanzamos a darle al Eterno, pues es lo único que tenemos, es una minja, una ofrenda de los pobres. Lo único que alcanzamos a ofrecerle al Creador del mundo es pura harina. En cambio, estamos claros que otros sí pueden ofrecerle al Eterno, espiritualmente hablando, toros, ovejas, cabras, corderos, espiritualmente hablando, y nosotros apenas lo único que alcanzamos a ofrecerle al Creador del mundo es pura harina.
qué es espiritualmente la harina? ¿O de qué nos habla la harina en este caso? Nos habla de un nivel de conciencia muy, pero muy bajo. La harina nos habla de una elevación de alma muy, pero muy baja. En otras palabras, la minja nuestra o la harina representa nuestra pobreza de conocimientos profundos de Torah. Esa es nuestra harina. Pobreza de conocimientos profundos de Torah. Desconocemos a veces, solo por decir algo, desconocemos las enseñanzas del árbol de la vida, desconocemos las enseñanzas de los 5 niveles del alma, desconocemos acerca de las 10 sefirot y más. Eso es ser muy pobre, espiritualmente hablando. Como también no saber hebreo, no conocer ni una letra, ni siquiera una letra de la lengua sagrada, esto sí que es ser muy, pero muy pobre espiritualmente hablando. Sin embargo, y esto es lo bueno de la enseñanza de la minja. Oiga, alguien de nosotros que nos consideramos o nos consideremos que somos muy, pero muy pobres en algunas áreas espiritualmente hablando, el hecho de nuestra pobreza, esta no debe hacernos que nos privemos de acercarnos al Eterno. No hay que privarnos. Y ofrezcámosle nuestra harina con todo nuestro corazón. Ofrezcámosle la minja con todo nuestro corazón. De hecho, nuestra harina será en los mundos superiores, lo dije ya, una reach, nihoach, la Adonai, una ofrenda gratísima, de olor fragante delante del Creador del mundo, y nuestra harinita. El acercarnos al Eterno con un nivel bajo de conciencia, oiga, esta harinita puede ser ante el Eterno una ofrenda aún más grata que la de un orgulloso que tiene toros de conocimientos profundos de Torah, que tiene corderos, ovejas y cabras de conocimientos profundos de Torah, pero que es más orgulloso que Amán, el Rasha. La harinita nuestra puede ser más gratísima delante del Eterno que los toros de un orgulloso que se envanece por su conocimiento profundo de Torah. De hecho, hay ocasiones que la harina del pobre, oiga, a veces ocurre que la harina del pobre
es como la ofrenda de Hebel o como la ofrenda de Abel, que sube delante del Eterno y es una ofrenda gratísima delante de los mundos superiores. Y puede ser que los toros, o sea, quien se acerca al Eterno con conocimientos extremadamente profundos de Torah, sus toros, sus corderos pueden ser rechazados, tal como el Eterno rechazó la ofrenda de Caín. Por eso, y reitero lo que leímos hace un momento. Oiga esto, un corbán, una ofrenda que es aceptada por el cielo, no se determina ni por su tamaño, ni por su valor monetario. El Todopoderoso juzga el valor de lo que se le ofrece según los motivos e intenciones que hayan impulsado a la persona a hacerlo. Y esto está acorde a lo que nosotros leemos en Shemuel Aleph, en el primer libro de Shemuel. Usted recordará que el creador del mundo envió a Shemuel Hanaví a la ciudad donde vivía Ishai. Y el Eterno le dijo, y ahí me ungirás por rey al que yo te dijere. Y sabemos que Ishai o Isaí tenía varios hijos. E incluso, claro, él como padre se sintió tan honrado que de sus hijos el Eterno escogería a un rey. Pero creyó que, bueno, a David ni lo invitaron, a él lo dejaron allá en los campos cuidando las ovejas. Ishai reunió a sus hijos adultos, los fuertes, los valientes, los ya crecidos, y a David ni lo invitaron. Cuando Shemuel está ya presente en la casa de Ishai y mira al hijo mayor de Ishai, dice el Tanaj, y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, los hijos de Ishai, él vio a Eliab y dijo, oiga lo que dijo Shemuel, de cierto delante del Eterno está su ungido, o su Mashiach. Y viene el Eterno y lo corrigió. Y al mismo tiempo nos da una lección. Y el Eterno respondió a Shemuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Eterno mira el corazón. Lo leo de nuevo. Y el Eterno respondió a Shemuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno, ¿dónde voy? Pero el Eterno mira el corazón. Así que dada nuestra pobreza espiritual, mis amigos,
yo recomiendo a todos, no nos privemos de acercarnos y de buscar unirnos a nuestro Abacadosh. No nos privemos de acercarnos y de unirnos a nuestro Abacadosh por el hecho de que espiritualmente hablando nosotros seamos pobres. Ustedes saben que los niños que apenas comienzan a hablar y que comienzan a caminar, si a los padres o abuelos, si estos niños, si apenas logran decirle pa, ma, pa, ni siquiera pueden decir todavía papá o mamá, pero nos dicen pa, ma. Oiga, esas palabras o esas articulaciones de sílabas de los niños le generan en el corazón a los padres o a los abuelos una alegría indescriptible. ¿No es cierto? Y qué felicidad, me acaba de decir pa, me acaba de decir ma. Y no cabe uno porque le han dicho pa o le han dicho ma. No cabemos de alegría. Y es igual con el abacadosh. Si el pobre se acerca a él solo con harina, si el pobre se acerca a él solo con harina, oiga, repito lo que leí hace un momento. El Todopoderoso proclama, de aquel que se acerca a él con harina, el Todopoderoso proclama, esta medida de harina pudo haber sido el único alimento que él tenía en su casa. Él podría haberla utilizado para alimentar a su familia, pero sin embargo me la ofreció a mí y dejó su casa sin ningún alimento. Por tanto, dice el Eterno, yo aprecio mucho su ofrenda, tanto como si hubiera sacrificado su propia vida. Así que las ofrendas de Minja, las ofrendas de los pobres, son muy apreciadas por el Eterno. Lo digo siempre, oiga esto, toda la Torá es un cántico. Toda la Torá es una canción sagrada. Toda la Torá tiene sus propias tonalidades. De ahí que todos los rezos, Shaharit, Minja, los rezos de todas las ceremonias, todos son cantados en hebreo. Todos los rezos y todas las ceremonias de nuestra fe, todos son cantados en hebreo. Y qué hermosos se escuchan. Sin embargo, en esta área, lo digo con toda sinceridad, en esta área, yo soy un pobre. Todos a mi lado pueden o pudieran hacer todos los rezos cantados en hebreo. Todos a mi lado pudieran hacer todas las ceremonias en hebreo cantadas. Pero hasta hoy, día 19 de marzo del año 2022,
a mí me toca que ofrecerle a mi Elohim minja, es decir, la ofrenda del pobre. Sí hago rezos, y en hebreo. Sí hago ceremonias, y en hebreo, pero no cantados ni cantadas. Porque en esta área, hasta el día de hoy, yo soy un pobre. Pero no me privo. No me privo de ofrecerle mi harina al Eterno. Y si apenas alcanzo a decirle a Hakadosh Baruj Hu espiritualmente, si apenas alcanzo a decirle pa, a, ba, en los cielos, el Eterno pudiera decirle a los ángeles, silencio. Oyeron a Yoshiyahu allá en Ciudad Delgado. Oyeron a Freddy. Ya puede decirme pa. Ya puede balbucearme y decirme abba. Así que no nos privemos de darle nuestra harina al Eterno. Y se lo vuelvo a repetir. E incluso nuestra harina puede ser más valorada que los toros de los conocimientos profundos de Torah que alguien pueda poseer, pero que se acerca al Eterno con un corazón soberbio y orgulloso. Así que la minja, la ofrenda de los pobres, ofrecida con un corazón correcto, es una reach mihoach la Adonai. Es una ofrenda gratísima delante del Eterno. Y si usted no sabe hebreo, agarre una fonética. Tome una fonética y aunque sea tartamudeando, pero ofrézcale su harina al Eterno. No se prive. No se prive. Y su harina será una reach nihoach la Adonai, una ofrenda de olor gratísimo delante del Eterno. Así que no nos privemos de unirnos a nuestro Abacadosh, aunque sea con harina espiritual. No nos privemos. Acerca de la minja de la que estamos hablando, si entre los que están escuchando esta sesión hay algún exégeta y dice, sí, pero es que esa ofrenda habla de la ofrenda del Cohen. Es correcto, no ignoro eso. Pero, y oiga esto, dice, la ofrenda minja del sumo sacerdote era de la clase de las que en general traían los pobres. Es cierto, en nuestra parashá, lo que acabamos de desarrollar es la minja que el Cohen Gadol debe de ofrecer al Eterno, pero es la misma ofrenda del pobre. Tiene que ver con harina. De ahí que dice, la ofrenda minja del gran Cohen era de la clase de las que en general traían los más pobres. Estaba compuesta solo por harina y aceite. Por esto es que el pobre no se sentía avergonzado de ofrecer su modesta ofrenda de harina, ya que era idéntica a la que traía el Cohen Gadol. Lo dice la Parashá, capítulo 6, versículo 14 y 15 nada más. Vaikra, libro de Levítico, capítulo 6, versículo 14 y 15. Esta es la instrucción de la Torah cerca de la minja, dice en hebreo.
la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. Dice el 15, y tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y la hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Eterno. Bien, después tenemos la hatat. La hatat es la ofrenda por el pecado. En hebreo así se llama la hatat, la ofrenda por el pecado. Ofrenda que vimos ya, tiene una serie de aristas. Puede interpretarse esta ofrenda en muchas direcciones, donde el meollo de la ofrenda hatat o por el pecado, claro está que para ello se requiere la muerte de un sustituto. Debe morir alguien para expiar el pecado de la persona. El sustituto debe morir. Y está bien. El Mashiach cumple perfectamente estas verdades acerca de la hatat, sin discusión alguna. Sin embargo, y solo recordándoles una área hoy, el sustituto a morir también para nuestra expiación, quien debe morir es nuestro animal. Este es quien debe ser degollado y quemado en todas sus partes en el fuego, para que nosotros podamos obtener expiación. El que debe morir es nuestro animal interno. El que debe morir es nuestro animal interno. Nuestro sustituto y animal a morir es nuestro yo. Es nuestro yo, es nuestro ego y toda nuestra inclinación al mal. Les recuerdo lo que vimos en la sesión anterior, o más bien dicho, el Shabbat pasado. O dice el Zohar HaKadosh en el volumen 2 y en la página 343. Dice, el secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio. Espiritualmente hablando, al renunciar a nuestro ego y a la inclinación al mal. El secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio, espiritualmente hablando, al renunciar a nuestro ego y a la inclinación al mal. Ese es el animal que debe morir, nuestro animal interno. Leamos solo de corrido la ofrenda de la hatat. Capítulo 6, dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 24. Leamos de corrido el pashat de la ofrenda hatat, la ofrenda por el pecado. Versículo 24, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción del sacrificio expiatorio.
En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante del Eterno. Es cosa santísima. El cohen que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar sagrado será comida en el atrio del Ohel Moed, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vajilla de cobre, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los Coanim la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Después tenemos la ofrenda Asham. La ofrenda Asham es la ofrenda por la culpa. En hebreo así se le llama la ofrenda Asham. La Asham, o la ofrenda por la culpa, donde un animalito inocente, específicamente un carnero sin culpa, sin tener por qué, un carnero es el que debe morir para la expiación de la Asham, de la culpa. Es un carnero el que muere con esta ofrenda. Claro está que todas estas ofrendas tienen una aplicación en nuestras propias vidas. Van más allá, claro está, de lo que leemos en el Pashat. Un carnero inocente sin culpa es el que debe morir por la Asham, por la culpa. Ahora, esta ofrenda nos enseña claro está que todos fallamos. Y todos en una u otra manera nos hacemos culpables de ciertas transgresiones a la Torah. Uno de una forma y otro de otra. Pero todos cometemos transgresiones a la Torah. De acá que después que uno ha transgredido la Torah y después de haber hecho Teshuvah, uno debe hacer morir el carnero en nuestra vida. Ya reconocimos nuestra culpa, ya hicimos Teshuvah. El siguiente paso entonces es hacer morir el carnero en nuestra vida.
Es decir, con la Teshuvah, uno debe sacrificar algo de nuestra vida. Ese es el carnero. Por ejemplo, cuando la falta cometida tiene que ver con que debemos restituir a nuestro prójimo. Bueno, la restitución por un daño causado, nuestro carnero en ese caso es lo que restituimos. Ese es nuestro carnero. Algo tuvimos que sacrificar. Ese es nuestro carnero. Lo que nos costó la restitución. El precio que tuvimos que pagar por la restitución. Ese fue nuestro carnero. La indemnización de lo que tuvimos que desprendernos para hacer el tikkun, ese es nuestro carnero. Si la transgresión es la borrachera, hablamos de borracheras. Quien hace teshuvah de la borrachera, su carnero a sacrificar es el alcohol, es la bebida. Ese es su carnero. Pues si dice que ya hizo teshuvah de su vicio, pues ahora tiene que sacrificar el carnero. Y su carnero es la bebida, es el alcohol, es el guaro. Igual cuando un comerciante viene a la Torá y reconoce que en Shabbat no puede continuar más comprando ni vendiendo, su carnero a sacrificar como muestra que ya hizo teshuvah es no seguir comprando y vendiendo más en Shabbat. Ese es su carnero. Y es que la culpa se expía con la teshuvah y con el sacrificio de nuestro carnero, llámese como se llame. Repito, la culpa se expía con la teshuvah y con el sacrificio de nuestro carnero, llámese como se llame. Por ejemplo, en la Torá, específicamente en la Parashá Vaera, en la Parashá Bo, nosotros vemos que el faraón de Egipto, en los días de nuestra esclavitud, bueno, Moshe le anunciaba alguna plaga que vendría. Pero Paró endurecía su corazón. El Eterno le decía a Moshe que hiciera algo para que viniera la plaga. Y la plaga se hacía sentir sobre todo el país de Egipto. Después de algunas de estas plagas, nosotros leemos en la Torá que el faraón inmediatamente enviaba por Moshe y Aarón. Rápido eran convocados ellos al palacio.
Y el faraón les decía a Moshe y Aarón, he pecado esta vez. Hashem es justo y yo y mi pueblo reshaim. Eso leemos que decía Paró. He pecado esta vez. Hashem es justo y yo y mi pueblo somos reshaim, somos malvados. Hasta ahí estaba bien. Ahora, ¿por qué la teshuvá de Paró no era válida? Está bien, ya había reconocido que la plaga le había venido por su dureza. Pero ¿por qué su teshuvá no le era válida? Porque el faraón no sacrificaba el carnero de su terquedad y de su obstinación. No sacrificaba el carnero de su terquedad y de su obstinación. Aunque dijera, he pecado. Esta vez Hashem es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Aparentemente es una teshuvá, sí, pero es que el siguiente paso es sacrificar el carnero. Lo que dije, la culpa se expía con la teshuvá y con el sacrificio de nuestro carnero, llámese como se llame. La culpa se expía con la teshuvá y con el sacrificio de nuestro carnero, llámese como se llame. Y cerremos esta sesión leyendo de corrido acerca del Pashat de la ofrenda a Hashem. Dice el capítulo 7, versículo del 1 al 9. El 1 al 10 leamos. Dice, asimismo esta es la instrucción de la Torá del sacrificio por la culpa. Hashem en hebreo. Es cosa muy sagrada. En el lugar donde se degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida al Eterno es expiación de la culpa. Todo varón de entre los Kohanim la comerá. Será comida en lugar sagrado, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del Cohen que hiciere la expiación con ella. Y el Cohen que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del Cohen que lo ofreciere.
Y dice el 10, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Baruch Hashem. Bien, nos vamos a quedar acá con esta sesión de Torah de la parashá Tzav, la parashá número 25. Vamos a continuar con la siguiente sesión a las 17 horas con 40 minutos. Con la ayuda del cielo pretendemos desarrollarle una hora más a la parashá. Este Shabbat se cierra a las 18 horas con 39 minutos. Así que vamos a continuar a las 17 horas con 40 minutos para todavía desarrollarle una hora más a esta parashá número 25. A participar entonces más tarde de la Seudah Shilishit, la tercera comida en honor del Shabbat. Y para cada uno de ustedes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.